¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, un placer saludarle. Soy Fernando del Rincón. Este es el tema del que estaremos hablando esta noche aquí en Conclusiones. Lo que plantea el Ministerio Público, señora juez, doctora, honorable juez de la República, es querer precisamente cortar de raíz la esencia de la democracia, que es el debate y el derecho a disentir. La defensa de Leopoldo. Fragmentos del audio de su presentación ante juzgado. Sus comentarios, por favor, a través de Twitter, utilizando la etiqueta para el programa de esta noche, es numeral conclujuicio, hashtag conclujuicio. Sus comentarios con esta etiqueta, mi cuenta en Twitter, @FDelRinconCNN, @FDelRinconCNN en Twitter, la etiqueta, hashtag conclujuicio para esta noche. Más de 100 días, eso es lo que lleva recluido en la cárcel militar de Ramo Verde el dirigente opositor Leopoldo López. Se le había acusado inicialmente de homicidio y terrorismo por los hechos violentos que se sucedieran luego de que López, entre otros, promovieran y convocaran a una marcha masiva el 12 de febrero. Estos cargos luego fueron descartados por falta de pruebas, según sus abogados. Bueno, entonces, ¿de qué se acusa a Leopoldo López? Vamos a verlo a detalle. Estos son los cargos, ponga usted atención. Instigación pública. Daños a la propiedad en grado de determinador. Incendio en grado de determinador y asociación para delinquir. Cargos que de comprobarse pueden llevar a una condena de hasta 13 años. Ahora, este pasado lunes 2 de junio, López fue trasladado en la prisión de Ramo Verde al Palacio de Justicia, donde en una audiencia preliminar se iba a determinar si sería enviado o no a juicio. Y en caso de ser así, si quedaría en libertad o permanecería en la prisión de Ramo Verde. Bueno, ese mismo lunes 2 de junio, Leopoldo López expuso su defensa. El dirigente opositor, quizás con las palabras y los pensamientos acumulados de estar en esa celda, hizo una exposición que duró 1 hora. ¿De qué habló? ¿Cómo se defendió? ¿Cuáles fueron los puntos que presentó para su defensa ante la jueza Adriana López? Bien, el equipo de producción de Conclusiones obtuvo de una fuente confiable y que estaba presente en el recinto el audio completo de esta presentación de la defensa de Leopoldo López, pero mantendremos su identidad anónima porque así lo solicitó. Sin embargo, y en aras de la transparencia, nuestro equipo se comunicó con los abogados de Leopoldo López el día en que presentó su defensa. ¿Para qué? Para certificar que en efecto la voz corresponde sin duda a Leopoldo López y que la exposición fue la que él dio ante la juez ese día. Su abogado defensor, Juan Carlos Gutiérrez, nos confirmó que la voz que escucharán en ese audio es del señor Leopoldo López. Este fue el comunicado. Sirva la presente comunicación a efectos de certificar que el audio que le ha sido entregado emana directamente del ciudadano venezolano Leopoldo Eduardo López Mendoza, quien es mi cliente, en cuanto a su contenido y expresión vocal. Atentamente, Juan Carlos Gutiérrez Ceballos, abogado. Y para el efecto de analizar estos fragmentos del audio de Leopoldo López haciendo su defensa que le presentaré, me acompañan el abogado penalista y experto en derecho procesal, Carlos Ramírez, desde nuestros estudios en Miami, y además Alberto Arteaga Sánchez, también abogado de derecho penal vía Skype desde Caracas. Bienvenidos, señores, gracias por estar aquí esta noche. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, muchas gracias. Sin más preámbulo, ¿les parece? Vamos a escuchar entonces este primer fragmento de Leopoldo López presentando su defensa. Adelante. A continuación voy a exponer cada uno de los puntos de estos 4 señalamientos y desmontar la acusación que ha hecho el Ministerio Público en mi contra. Primero de ello, según el Ministerio Público, los hechos ocurridos el 12 de febrero a partir de las 2 de la tarde, en donde hubo daños a la fachada del Ministerio Público, a la plaza que está enfrente del Ministerio Público y 6 patrullas del 6CPC, son consecuencia del discurso, de las palabras. Este 12 de febrero, a salir a protestar, a salir a las calles de manera no violenta, que yo emití, que generaron una influencia de tipo subliminal sobre una serie de personas, influenciadas de manera tal a que cambiaran su modo de pensar, así lo dice el Ministerio Público, e incluso
actuar de una manera determinada. Esa es la lógica del Ministerio Público. Eso es lo que nos han dicho hoy. Que la palabra convertida en influencia, convertida en mensaje subliminal, se convierte en acción y en acción criminal. La palabra, cuando se emite en cualquier contexto, siempre busca influenciar, es la comprensión. Es ilógico que el Ministerio Público condene que se esté planteando la comprensión que queremos exponer nosotros en mi función de dirigente político de la situación crítica, desastrosa que estamos viviendo hoy en el país. Este es un primer fragmento. Abogado Ramírez, ¿qué le parece a usted la forma en que Leopoldo López presenta su defensa en torno, pues, básicamente al discurso y la influencia a nivel subliminal que podría acarrear actos de violencia? Lo escucho a usted desde la perspectiva legal. En materia penal le corresponde a la justicia decidir sobre hechos. Y cuando se imputa a una persona la comisión de ciertos actos, debe basarse en unas evidencias de que ha habido actuaciones de hecho al respecto. En este caso, a Leopoldo López se le está imputando haber sido el autor por instigación de delitos contra la propiedad pública, incendios y otros. Y basan esa acusación en el contenido de su discurso que han tenido que mandar a interpretar por terceras personas. Terceras personas que, por cierto, son funcionarios públicos, son empleados del gobierno. Y han concluido en su análisis que el discurso de Leopoldo López tiene o adolecía de una carga tan poderosa de convencimiento que llevó a la multitud a cometer los actos de que le imputan a Leopoldo. De manera que no es sobre hechos que le están haciendo imputación, sino sobre la interpretación que terceras personas interesadas hacen de ese discurso de Leopoldo López, que en ningún momento, además, en su discurso, llamó a destruir nada, llamó a incendiar nada, llamó a cometer ningún tipo de delito. Simplemente era la expresión de un pensamiento que la Constitución de la República garantiza poder hacerse en libertad. Gracias, abogado Ramírez. Vamos a escuchar al abogado Arteaga Sánchez rápidamente para su punto de vista en torno a esto. Subliminal, es por interpretación. ¿Esto puede tornarse subjetivo o, en realidad, instigar a una masa a salir a una marcha puede ser tomado como un acto que pudiera conllevar responsabilidad en la violencia generada? Fernando, yo creo que lo que tú estás señalando, las palabras de Leopoldo, el discurso de Leopoldo, yo creo que pone en evidencia la carencia de fundamento de estos cargos que la Fiscalía le está haciendo. Se le acusa como determinador de esos actos vandálicos, de esos hechos que ocurrieron a las puertas de la Fiscalía. Y se le acusa por un discurso, como dice el informe de un experto en lingüística, de acuerdo a la acusación del Ministerio Público, porque su etos discursivo habría tenido la capacidad de influir sobre el etos de quienes asistían o de quienes oyeron ese discurso. En definitiva, se trata de imputarle, de sancionarlo, de enjuiciarlo por expresiones proferidas en ese discurso, en esas intervenciones. Esto carece absolutamente de sentido. Para ser determinador de conformidad con lo que establece el Código, se requiere que una persona haya sido la causa directa y eficiente de la acción realizada por otra persona, que una persona haya hecho nacer en otro la decisión, la resolución de cometer un delito. Y sin duda alguna, apelando a estas pretendidas influencias subliminales que en definitiva ya demuestran que no hubo una influencia directa, hacerlo responsable de esos hechos que ocurrieron en esa manifestación o a la culminación de esa manifestación. En definitiva, se trata de enjuiciar a Leopoldo López por su condición de líder político. Y esto se complementa con otro cargo, no solo es determinador, o no solo sería, según la Fiscalía, determinador. Perdón, abogado, que lo interrumpía.
¿Le parece que vayamos ahora a la segunda parte para que vayamos desarrollando y nuestros abogados Carlos Ramírez y también Alberto Arteaga escuchan entonces esta segunda parte, otro fragmento de la presentación de Leopoldo López? Ahora, resulta lamentable, triste, que hoy tengamos aquí a 6 fiscales del Ministerio Público, que se haya privado de libertad a unos jóvenes venezolanos que todavía no llegan a 20 años de edad, que hayan sido sometidos a tortura. Y que en este caso el día de hoy no hayamos escuchado nada sobre lo que realmente fue el disparador de la violencia el día 12 de febrero, que fueron las muertes ocurridas el 12 de febrero. Es insólito, sorprendente, que el Ministerio Público el día de hoy no haya hablado de Basilda Costa o de Juancho Montoya. No, ellos no existieron. ¡Lo mataron, lo mataron! Esos venezolanos murieron. Y sobre un caso que tiene que ver con el 12 de febrero, ellos no existieron. Muertes que ocurrieron, señores fiscales, antes que ocurriera cualquier hecho frente a la sede del Ministerio Público. ¿No será que la reacción que hubo frente a la sede del Ministerio Público es una respuesta al homicidio de Basilda Costa? Cuerpo que cargaron los muchachos que están allá afuera, que llenaron sus camisas de la sangre de Basilda Costa, luego de haber recibido un impacto de bala de quien ya nadie tiene duda, funcionario público del SEBIN. Nadie tiene duda de eso. ¿No habrá sido la reacción de esos jóvenes, 30, 40, 20 jóvenes que habían, una reacción a la muerte violenta, al asesinato cometido por funcionarios públicos? Yo creo que sí. Yo creo que ahí está el origen. Y no es subliminal, señores fiscales. Eso no es subliminal. Ahí no tienen que buscar un experto y tirarse un tirabuzón de buscar interpretar lo que no hay que interpretar. No, esos son hechos concretos. Allí hubo un homicidio y hubo una respuesta de unos jóvenes indignados, venezolanos indignados, como yo también estoy indignado. Bien, vamos ahora rápidamente, abogado Carlos Ramírez. El planteamiento en el sustento de la posible acción violenta basado en el asesinato de Basilda Costa. ¿Qué le parece a usted como un elemento de defensa de Leopoldo López? Fernando, Leopoldo lo que está poniendo en evidencia es que un hecho tan gravísimo como es el asesinato de 2 personas es silenciado por completo en el proceso, que son hechos gravísimos, 2 crímenes, para tomar en cuenta el supuesto contenido subliminal de su discurso. Pero es que además el tema del juicio a Leopoldo es que en el momento de la audiencia Leopoldo se encuentra con un cúmulo de expedientes. Le traen 4 expedientes de los muchachos estos que enjuiciaron junto con él para acumularle una inmensa cantidad de recaudos, 2.000, 3.000 folios que no había tenido tiempo de leer, que estaban en otro tribunal, en el 26 de control, y la juez entonces se lo manda al juez que tiene el caso de Leopoldo para que no pueda imponerse de los hechos y no pueda defenderse con propiedad. No solo es que el derecho se está violando flagrantemente, sino que hay toda una manipulación, hay toda una componenda para llevar ese juicio de la manera como se está llevando, de tener la forma tan grosera de violar la Constitución y el derecho a la defensa, de violar la ley y de violarle a Leopoldo López sus derechos y dejarlo detenido como lo han dejado detenido sin razón alguna. Leopoldo López no tiene ninguna causa por estar preso. Vamos a marcar pausa para regresar a escuchar el comentario entonces de mis invitados en este segundo fragmento que escuchábamos para darle pues el paso a la otra experta opinión que nos acompaña esta noche. Voy a hacer una pausa entonces, pero antes de eso tengo que darle algo de información. Recordarle a usted que a través de las redes sociales estamos leyendo sus comentarios en facebook.com/conclusionescnn, facebook.com/conclusionescnn. Mi dirección en Twitter es @FDelRinconCNN, @FDelRinconCNN. Y la etiqueta de esta noche, el hashtag es conclujuicio. Hashtag conclujuicio. Espero sus comentarios. Atención, porque aquí hay otra noticia que tengo que darles. Fernando. Bien, hace instantes...
Recuerda este programa, ¿no? Es Luis Chatein. Luis Chatein, presentador, comediante, periodista también, venezolano, muy famoso, muy reconocido. Hace instantes, Luis Chatein fue sacado del aire del canal Televen. Aún no se conocen los detalles de esta decisión, pero lo que sí se sabe es lo que publicó el presentador a través de su cuenta de Twitter. @Luis Chatein dice: agradecido compañeros de trabajo y televidentes. Presiones obligan a @Televen TV a sacar Chatein TV del aire. Yo tuve comunicación directamente con Luis Chatein y me lo ha confirmado. No tengo más detalles, pero en cuanto él decida darnos esos detalles, con mucho gusto se lo comunicaré. Hasta ahora es todo lo que sabemos. Está confirmado, me lo confirmó personalmente Luis Chatein. Está fuera del aire de Televen. Regreso entonces con el programa de esta noche. Hacemos una pausa con esta, la defensa de Leopoldo. Sin ver a mis hijos. Pero no le podría ver la cara a mis hijos si yo rehuyo mi responsabilidad. Estamos en la azotea. Lo que plantea el Ministerio Público, señora juez, doctora, honorable juez de la República, es querer precisamente cortar de raíz la esencia de la democracia, que es el debate y el derecho a disentir. Eso es lo que está planteando el Ministerio Público con la acusación que me hacen. No, usted no puede acusar, usted no puede señalar al gobierno de corrupto, usted no puede señalar al gobierno ineficiente, usted no puede decir nada contra Maduro. ¿Cómo no vamos a decir? ¿Cómo se le va a plantear en democracia a alguien que no pueda criticar a quien ejerce el poder? ¿Son democracia? Digan ustedes una democracia en donde no se esté planteando por un grupo minoritario o mayoritario la solicitud de la renuncia del presidente. O es que no le están pidiendo la renuncia a Rajoy, o es que no le están pidiendo la renuncia a Hollande, o es que no hay un grupo que le está pidiendo la renuncia a Obama, o es que no le están pidiendo ahorita la renuncia a Dilma Rousseff, o es que no hay un grupo pidiéndole la renuncia a Cristina Kirchner. Eso pasa en todas las democracias, es normal. Pero solo en las dictaduras hay alergia, hay piquiña. A que un grupo de ciudadanos le solicite la renuncia o el cambio. De vuelta con mis invitados, escuchemos por favor ahora, si me lo permiten, al abogado Alberto Arteaga Sánchez en torno a esto que acaban ustedes de escuchar, cuando hace referencia a Leopoldo López, a esa crítica tan fuerte y a veces hay que decirlo, abogado, desconocimiento de la figura presidencial. Como lo plantea Leopoldo en la defensa, ¿tiene el peso que necesita? Fernando, una vez más, yo quiero ratificar. Leopoldo López va a ser llevado a juicio, ha sido dictaminado por el juez que debe ser llevado a juicio por un discurso, por unos discursos, por haber hecho uso de ese derecho fundamental que tiene todo ciudadano, como lo es la libertad de expresión. Por otra parte, yo creo que es oportuno recordar cómo el presidente Chávez, una vez que salió de prisión, una y otra vez planteó públicamente y pidió la renuncia del entonces presidente de la República. Esto no es constitutivo de delito alguno. Este es el cargo o uno de los cargos fundamentales que se hace contra Leopoldo López. Sin duda alguna, tiene toda la razón cuando afirma que simplemente está haciendo uso de argumentos, de elementos del debate democrático, del debate político, y esto en forma alguna puede ser considerado como delito. Quien ejerce un derecho no comete ni puede decirse que cometa delito alguno. Es más, quisiera también recordar muy brevemente que una decisión del Tribunal Supremo de Justicia ante una denuncia que hubo contra el presidente Chávez para someterlo a juicio por los hechos del 4 de febrero, determinó de manera muy clara que la determinación para cometer un delito tenía que ser directa, tenía que ser inequívoca, tenía que ser eficaz, y que en ese caso se estaba refiriendo a discursos del presidente Chávez o la participación del presidente Chávez y el liderazgo del presidente Chávez en el 4 de febrero de 1992, en el intento de golpe contra el presidente de la República, legítimo Carlos Andrés Pérez. La Corte, el Tribunal Supremo, llegó a la conclusión
de que no podía considerarse en forma alguna como determinador de los hechos que allí ocurrieron. Entonces, sencillamente el tribunal debe remitirse a esta jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia. Hay un antecedente histórico también que nos está planteando el abogado Alberto Arteaga Sánchez. Abogado Carlos Ramírez, allá en Miami, ¿qué opina usted al respecto de este fragmento en el que pues se alude precisamente al tema que ya escuchábamos con el abogado Arteaga? Fernando, en primer lugar, permíteme felicitarte y felicitar a CNN por ese exitazo de haber obtenido este discurso de Leopoldo, que es otro hecho trascendental, como el de la foto que también se le ha sacado a Leopoldo y por lo cual lo castigan cada vez que sale alguna cosa de esta. Lo castigan, le quitan las visitas. En verdad, como dice el doctor Arteaga, la determinación para que sea tal tiene que ser muy directa. Tiene que una persona dotado de poder, por ejemplo, un militar al mando de una tropa o un comandante de un grupo armado, ordena ejecutar determinado acto delictivo, entonces es un determinador. Eso es lo que puede ser un determinador, porque tiene una fuerza mandatoria su discurso. Pero la opinión, lo ha dicho la misma sala penal en sentencia del año 2008, estableció un precedente que no se podía atentar contra la libertad de expresión y contra la opinión de la gente que quisiera de alguna manera exponer sus puntos de vista sobre el hecho político. Esto es obvio que se trata de una persecución política la que se está haciendo contra Leopoldo López, quien además ha enfrentado una innumerable cantidad de procesos, tanto penales como administrativos, en su carrera política. No olvidemos que ya antes lo acusaron penalmente, lo inhabilitaron políticamente. Lo inhabilitaron políticamente en anterior oportunidad. Es una persecución sostenida contra una persona que obviamente el gobierno ve que tiene un gran ascendiente, que es una persona preparada, que es una persona con un discurso que penetra, que llega a las clases populares, que llega al pueblo venezolano, y eso para ellos es un gran peligro. Les quiero dar las gracias, pero no despedirme, porque mañana tenemos la segunda parte y más fragmentos, obviamente, del audio de Leopoldo López para este análisis con dos expertos tremendos, el abogado penalista y experto en Derecho Procesal Carlos Ramírez y también Alberto Arteaga Sánchez, abogado de Derecho desde Caracas. Señores, gracias. Los veo mañana sin más en el favor, pero por lo pronto les digo buenas noches. Gracias por este análisis y lo que aportan al programa. Por lo pronto hago una pausa. Voy a regresar. Tengo que presentarle un pequeño adelanto de lo que podrá ver mañana. Y les recuerdo mi cuenta en Twitter, @FDelRincónCNN, @FDelRincónCNN, el hashtag de esta noche, conclujuicio, hashtag conclujuicio, ya ven. Soy Fernando del Rincón, buenas noches. Si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Mañana la segunda parte, por lo pronto, lo dejo con esto, la presentación de Leopoldo López. Escuche. Quiero finalizar pidiéndole a la juez